de México. Ya estamos con Fabricio Loruso. Fabricio, Hola, hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por esperarme. al contrario, gracias a ti, que afortunadamente se corrigió este tema del audio del micrófono. Fabricio, ¿de qué se trata exactamente lo que ha sucedido con esta disculpa pública de la Sedena por una desaparición forzada? Sí, según lo que pudimos investigar, de hecho, es la primera vez que el ejército y propiamente la Sedena, más bien, ofrece una disculpa pública en un espacio público, es decir, no dentro de un cuartel o un campo militar, entonces un espacio público muy simbólico como la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato capital, y por un caso de desaparición forzada cometida por algunos de sus integrantes, respectivamente de la 12ª Región Militar y del 8º Batallón en Irapuato, Guanajuato. Entonces, como consecuencia de una sentencia de amparo que empezó en el lejano 2017 y tardó 8 años entre apelaciones de la misma Sedena, eh, momentos, digamos, de estancamiento por parte de diferentes instancias colegiadas del Poder Judicial, pasó por la Suprema Corte, pero no fue revertida, sino que continuó, estaba muy bien fundamentada. Entonces, la sentencia de amparo de la jueza Carla Macías, acá en el 9º Distrito Federal de Irapuato, del Poder Judicial, pues llegó a sus últimas consecuencias en noviembre del año pasado y entonces, ¿qué pide o qué mandata? Que la Sedena ofrezca una reparación integral del daño que implica esa disculpa pública que se cumplió, fue acatada correctamente según los estándares internacionales de una disculpa de ese tipo, es decir, con reconocimiento de las graves violaciones a derechos humanos cometidas, con una disculpa directa a la familia, el nombrar directamente a la víctima, que es José Salvador Cárdenas Puentes, este chico de 20 años que fue detenido desaparecido en un rancho, prácticamente en una colonia rural de Irapuato en 2017, y implica también una reparación pecuniaria, monetaria del daño, también el tema de la memoria, que es lo que estamos también acompañando y tratando de trabajar junto con los colegas de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Y entonces una sentencia muy completa, yo diría única, histórica en este sentido, y que también abona a la no repetición, y también tuvieron que mencionarlo los militares que acudieron a la ceremonia del día sábado 18, y ahí sigue ese proceso. Quedan Ujú. pendientes puntos importantes. La sentencia de amparo, ¿no? Y la reparación implica avanzar en la causa penal, porque esto todavía no llega a sus últimas consecuencias con los culpables, ¿no? Digamos, de la Sedena, en ese caso, porque el Ministerio Público Federal no ha avanzado. Entonces hemos, digamos, solicitado a la FGR que pueda avanzar en el caso. Lo mismo con una queja que está abierta en la CNDH por este caso desde el 2017, que tampoco ha avanzado. Entonces la sentencia de amparo también solicita un avance concreto en la parte de la verdad y, claro, está al final también de la justicia, ¿no? Pero claro, fue Sí. por ahora ya un gran avance que hubo esa disculpa pública. Fabricio, ¿y están identificados los autores de esta desaparición forzada? Ahí es tarea ministerial de la FGR y al parecer no están identificados como tal, pero hay pruebas contundentes basadas, por ejemplo, en el rastreo de las sábanas de llamadas y de rastreo del celular de José cuando desaparece, que se encontró pues en el campo militar, tanto en Irapuato como en Guanajuato, y hay testimonios directos, pues su primo logró escapar y logró Sí. avisar, y todo eso se deriva de algo que vemos rara vez efectivamente en el Poder Judicial federal o local, que es utilizar todas las herramientas que sí están a disposición para buscar a una persona, ¿no? Ese famoso amparo buscador, esas capacidades también la tiene el juzgado y no solo el Ministerio Público, claro, en ciertos casos,
Y bueno, la familia fue tanto a denunciar en fiscalía como a denunciar al juzgado y de ahí es que va esa parte. Entonces, Ahora, Fabricio, lo sí, que nos dices es que la Sedena ofrece una disculpa pública, pero no identifica, procesa ni castiga a los responsables. claro, ahí está la contradicción de todo esto y lo que justamente la sentencia de amparo y la reparación invita, más que invita, mandata a hacer a la Sedena, a también a otras instancias que han sido, cuando menos, en parte omisas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, que ahora tiene en sus manos una parte de este proceso de reparación, que lo paga la Sedena y lo sigue cumpliendo la Sedena, pero con indicaciones técnicas y acompañamiento de la CEAV, por ejemplo. Mira, Entonces, claro, pero sí, no están identificados los responsables directos todavía. válgame. Mira, lo que ustedes han compartido, hay un texto que tú tienes y que dice respecto a este comunicado y dice, el 17 de marzo de 2017 a las 7 de la noche, José Salvador Cárdenas Fuentes, de 19 años, salió de su casa ubicada en la comunidad Rancho Nuevo del Llanito, en Irapuato, Guanajuato, en compañía de su primo Andrés Ramírez Cárdenas, y juntos, en una moto itálica verde, se dirigieron a la comunidad La Calera. Antes de llegar a la altura de un predio nombrado La Aguacatera, Andrés le pidió a su primo que se detuviera, necesitaba ir al baño. José Salvador obedeció, estacionó la moto cerca de un depósito de agua y mientras esperaba a su primo, llegaron los militares. Según el testimonio de Andrés, iban persiguiendo a otros dos jóvenes cuando se detuvieron a interrogar y posteriormente golpear con una tabla a José Salvador. Andrés huyó del lugar y horas después, cuando regresó al lugar donde vio por última vez a José Salvador en compañía de otro primo y dos amigos, ya no había nadie. Ya no estaba José Salvador, ni los militares, ni la moto. Preguntaron a varios agricultores quienes dijeron que los sardos se llevaron a su primo, lo subieron. Esta es parte del testimonio, pero además todo el proceso de aportación de pruebas y de indicios que han llevado a lo largo de este proceso, Fabricio. Claro, y fue más por obra de la jueza Carla Macías en este caso y de sucesivas investigaciones, ahí sí que desde el juzgado, más que del propio Ministerio Público, que es casi también contradictorio. Por otro lado, decir que en esta época y luego en los años siguientes se reforzó hasta la fecha, había muchos operativos de Sedena, luego posteriormente de Guardia Nacional en comunidades rurales, en toda la zona Laja Bajío, que ahora es la más violenta prácticamente del país, pero también en la parte de Irapuato, Silao, León, en donde pues llegaban esos operativos que inicialmente incluso dicen los pobladores eran hasta bien vistos, supuestamente contra el robo de combustible, pero que luego terminaban también en graves violaciones a derechos humanos, en ruptura del espacio físico y social de las comunidades, como hemos visto en otras ocasiones en otros territorios. Y bueno, y en este caso entonces también es emblemático en este sentido. Eso fue en 2017, pero digamos que se ha recrudecido en muchas comunidades ese tipo de conflictos, ¿no? En los territorios, etcétera. Y recordar que una parte de esto implica la memoria, que del lado oficial y de las autoridades trata de muchas veces estigmatizar y criminalizar, ¿no? Ellos decían que estaban persiguiendo a otros potenciales presuntos delincuentes, etcétera, pero no es ninguna justificación. Este José apareció con un disparo en la cabeza en la carretera Salamanca, lo cual muestra la intención de criminalizarlo, o sea, de mostrarlo muerto en otro lado, lejos de casa, como si fuera un muerto en combate o de alguna ajuste de cuentas, como siempre, siempre escuchamos esa narrativa y de la cual muchos fallecidos no vamos a saber nunca la verdad. En este caso se está trabajando justamente para develarla, para que no quede así su memoria, ¿no? Pues era un chico alegre, con un proyecto de vida que fue interrumpido. Se van a poder leer algunas columnas, ya sea, sin embargo, en PopLab, en Animal Político, de Raimundo Sandoval y mía, sobre ese tema, justamente rescatando la historia de vida junto con la familia y con el permiso de la familia, ¿no? Para poder Ujú. hablar de él, de quién era,
que era un devoto, de que le gustaba la música norteña, de que iba a esos bailes como la única ocasión de esparcimiento en ciertas comunidades que hay en todo México, y que, bueno, es secuestrado por la Sedena, presentado de una manera criminalizadora o criminalizante ahí, y la negación que hubo, porque la familia fue incluso con los militares y negaron el paradero, ¿no? Que es la definición perfecta de la desaparición forzada como crimen y violación a derechos humanos, ¿no? La negación del paradero de la misma víctima y de la información acerca de dónde estaba, ¿no? Entonces aparece con, como torturado y de esa forma, y lo queremos recordar de otra manera. Estamos trabajando también en un archivo de la memoria, en la Ibero León, por ejemplo, apoyados también con la familia, para que estas historias de familiares se sepan. En la comunidad está incluso un altar que le hicieron los vecinos, la comunidad es muy cohesionada, salieron a buscarlo en aquella época, la familia tuvo ese apoyo comunitario que a veces hasta falta, ¿no? A las buscadoras cuando son luego hasta apartadas por sus vecinos y la comunidad. Aquí eso no sucedió por suerte, pero sí sucedió que la autoridad tardó 8 años en reconocer esto y todavía no hay incluso los culpables como tal. Fabricio, pues muchas gracias por acercarnos a este hecho que tiene desde luego relevancia por lo que ya has comentado, la primera ocasión en la cual la Secretaría de la Defensa Nacional, en un acto público, no en los cuarteles, sino en un acto público, reconoce que elementos suyos cometieron una desaparición forzada y ofrece una disculpa pública, pero no puedo dejar de mencionar y subrayar el hecho paradójico, sumamente irónico, de que, sin embargo, aún no tengan identificados a los responsables, ni estén procesados, ni en camino de que haya una verdadera justicia. Pues disculpas públicas, pues qué bueno, muy bien recibidas, pero lo importante es que haya justicia, que se sepan los nombres de los responsables y sean castigados, que no haya impunidad ni encubrimiento. Fabricio, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Claro que sí, muchas gracias Julio, un saludo a todos, todas y a la audiencia. Abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias a Fabricio.